¿Saben? Terminamos un año, hacemos recuentos, vemos fallos, qué no hicimos, qué nos gustaría haber hecho, en qué nos comprometimos y qué dejamos a un lado, porque también eso pasó naturalmente. Y a lo mejor iniciando este 2022, este enero, todavía estamos en enero, nos replanteamos redoblar esfuerzos para hacer aquellas cosas que a lo mejor dejamos a un lado, o bien quisimos emprender cosas nuevas y logramos aquello que sí nos comprometimos a hacer, ¿no? Y qué bueno en esos casos. Sin embargo, hoy quiero proponerles algo. No tener propósitos de año nuevo. No tener propósitos para 2022. Es de verdad abrazar un propósito de vida. Es de verdad tomar en consideración que tenemos que dirigirnos a un sitio en nuestra vida y no solamente por etapas. Y es bueno, ¿verdad?, hacer planes a corto, mediano y largo alcance. Yo soy muy malo para hacer eso, pero mi esposa les puede decir, pero el detalle es que tenemos que tener un propósito de vida. ¿Para qué estoy? Y eso es donde de verdad, de donde desprende todo lo demás, lo de este año, lo del que viene si Dios nos lo da, y dentro de 10 años o 20, o si Cristo viene antes, que yo creo que sí, ¿verdad? A lo mejor mañana viene y ya se acabó la historia. No, empezó la buena historia más bien. Entonces, pero mientras, vamos a adorarlo y les animo porque yo sé que algunos de ustedes van a conocer y van a identificar esta melodía. Vamos a interpretar una melodía para que nuestro corazón, nuestra mente, ponerla en el Señor, darle gracias por lo que fue en el corazón, pero también proyectarnos hacia lo que viene adelante también en el corazón y estar dispuestos a lo que el Señor tiene que enseñarnos en su palabra. Así que a mí me va a acompañar con el violín, yo voy a tocar aquí, desde aquí con la guitarra.
A lo mejor, no sé, si Luis, Svetla, ay, qué barbaridad, Vilma, ¿verdad? Ya está, ya me lo estoy aprendiendo, miren nomás, ahora sí. ¿Conocen la melodía, este coro que estábamos interpretando? Ustedes sí los deben conocer porque lo cantamos algunas veces juntos, ¿eh? Está basado en Jeremías, donde dice, pero tú estás conmigo como poderoso gigante. Así se titula, Poderoso Gigante, cuando Jeremías habla de esa batalla que estaba sufriendo porque predicaba y nadie le hacía caso. Es más, le fue peor, le fue bastante mal. Y por eso le dijeron, profeta llorón, por cómo lloraba y se desvivía por la nación de Israel al profetizarle y le estuvieron yendo mal. Pero Jehová, Dios, está conmigo como poderoso gigante. Y está basado en esa porción del libro de Jeremías. Y bueno, ya después a lo mejor lo podemos entonar entonces también para que lo puedan escuchar y recordar, porque ya una vez que lo cantemos todos, van a ver que sí se van a acordar por ahí. Pero bueno, hoy estamos agradecidos por iniciar este año y les decía, podemos ver hacia atrás lo que logramos, podemos ver hacia adelante lo que quisiéramos y Dios nos presta la vida, porque es una de las cosas que tenemos que ser conscientes. Hoy estamos aquí, pero mañana no sabemos. ¿Qué es la vida? Dice Santiago. Es como una neblina que está por un poco de tiempo y después se desaparece, se desvanece, no sabemos. Es más, fíjense qué tan fugaz es. Yo recuerdo cuando iba a entrar a la primaria, a la educación primaria, cuando tenía 6 años. No sé si ustedes se acuerdan bien. Aún antes de eso, a lo mejor se acuerdan cuando iban a entrar al preescolar, si había preescolar en su país o en su tiempo, ¿no? Y yo recuerdo que hacía las cuentas, ya sabía contar, mire, era adelantado, ¿no? A los 6 años ya sabía contar y decía, 6 años de primaria. Y luego 3 de secundaria, son 3 en México. Luego 3 de preparatoria o bachillerato, ¿no? Y luego, pues la carrera que uno eligiera, dependiendo, podría ser 4, 6, 8, y no sé, y se me hacía una eternidad. Y una vez que terminaras de prepararte, pues entonces buscar tu trabajo, a lo mejor, ¿verdad? Si le guiñabas el ojo a una chica y no te daba una bofetada, podías a lo mejor casarte y tener tus hijos, ¿verdad? Y cosas así. y bueno, y luego que ya tengas tus hijos, ayudarlos a crecer, que estudien. No, pues, dices tú, ¿cuándo va a pasar todo eso? Bueno, algunos de nosotros podemos ya decir y ver hacia atrás y que si no todo, casi todo eso ya pasó, ¿verdad? Digo, en el caso nuestro, pues ya tenemos 2, ya, pues Ami terminó el año pasado todos sus estudios, si no quiere seguir estudiando, bueno, ya se puso a trabajar, ¿verdad? Adriel sigue estudiando, pero ya en la universidad. Laura y yo nos casamos hace 28 años, estamos por 29, Dios mediante, próximo mes de octubre, el día 23, yo sí me sé la fecha de mi aniversario de bodas, ¿no? Pero saben, les estoy cifrando todo eso para puntualizar un asunto. Han sido, en mi caso, 46 años de lo que les he narrado. 46 años. Y parece que fue ayer. Y a lo mejor al momento de estarlo diciendo, ustedes también estaban pensando en las mismas cosas, estaban pensando en esos momentos, o a lo mejor no se acordaban de todo, pero sí de algunos momentos. Y parece que fue ayer. Pues sí, la vida así es. Por eso cuando decimos lo que venga, no podemos hacer planes para 20 años porque no sabemos. Es más, no sabemos si viviremos mañana. Pero sí tenemos que tener un propósito de vida por la vida que nos proporcione. Por eso le decía, no es tanto pensar en el año 2022, en el año 2023, 2025, sino la vida que Dios me dé, propósito de vida. Y déjenme decirles algunas cosas en torno a esta situación. Pregunta, ¿cuál es el propósito de vida? Yo no sé por qué esto no me está mostrando mis notas aquí, y si mis notas, si no me muestra mis notas, no voy a poder, aquí está ya, miren, ya me la está mostrando. Tengo que ver mis notas, ¿verdad? Si no, va a estar complicado. Me recuerdo de memoria muchas de las cosas, pero el COVID me ha dañado tanto, no es cierto, ¿verdad? Tengo que echarle la culpa a alguien, ¿no? Alguien tiene que tener la culpa en este momento, que no me acuerdo de todos los detalles. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es? ¿Te lo has preguntado? ¿Has escuchado gente que se haga esa pregunta?
Estamos aquí planteándonos el propósito de vida, pero ¿cuál es? ¿Sabes? Hace algunos años el doctor Hugh Moorhead, por eso quería las notas porque si no, no iba a decir bien su nombre, profesor de filosofía de la Universidad de Northeastern de Illinois en los Estados Unidos, allá al norte de los Estados Unidos, él se tomó la molestia de escribir a 250 eruditos, científicos, gente sobresaliente en diferentes campos, ciencias, literatura, artes, filosofía, psiquiatría, psicología, todo lo que podía él abarcar, y de gente, la verdad, sobresaliente. Él les hizo esta pregunta. Y años después, porque obviamente hizo esa encuesta y no todo el mundo contestó, y obviamente algunos para intentar compilar la mayor cantidad de respuestas, para intentar hacer pues un balance para ver cuál era el propósito de la vida de acuerdo a los grandes pensadores de su tiempo, que es apenas el siglo pasado, no crean que fue hace mucho tiempo, todavía en el año 2000, en el año 2008 me parece, todavía él estaba ejerciendo como profesor de filosofía en esta misma facultad, como decano en esa facultad en los Estados Unidos. Y él en su clase les compartió algunas de las respuestas que recibió, pero les dijo, la realidad está en que al menos y déjenme digo lo que dijo directamente, les compartió con su clase que las respuestas fueron lo menos deprimentes. Todas las respuestas que obtuvo fueron, al menos por ponerles un calificativo, el más ligerito que se le ocurre, deprimentes. ¿Quieren escuchar algunas? Les doy algunas. Isaac Asimov. ¿Les suena el nombre? Escritor, ateo. Tiene una serie de... Él es el que generó esta idea de los postulados que hablan de las leyes de la robótica. Perdón, se me estaba... Digo, el COVID, ¿verdad? Gracias, porque ella también le dio COVID, así que no tengo excusa, ¿no? Bueno, él dice sencillamente, lo más que puedo decir es que no hay propósito en la vida. Y este hombre vende libros y vende novelas que no tienen ni es de gran influencia en nuestro tiempo aún. Hay series en la televisión, hay series en Netflix, hay series en estas grandes plataformas que han decidido, estas plataformas han decidido llevar a la pantalla muchos de sus libros, y por lo tanto muchas de sus ideas siguen cundiendo en la sociedad moderna en todo el mundo con esas plataformas. El señor, ¿por qué no funciona esto? Carl Jung, y si lo escribí bien, espero que sí, porque se lo escuché nada más en un audio y no sé si se escribe así. Él es austriaco, si no me equivoco. Es un psiquiatra famoso en su tiempo. Dice, no sé lo que es el significado o propósito de la vida, pero parece que debe de haber algo. Es psiquiatra, es psicólogo, es alguien sobresaliente, y es una de las cosas que él también dice. Ahora, Arthur Clarke, escritor, respondió, me temo que no tengo ideas concretas de lo que es el propósito de la vida. Les voy a leer otro más, Albert Ellis. Todo lo que yo puedo decir es que la vida no tiene un significado especial ni intrínseco. Y Albert Ellis, lo interesante es que este hombre, déjenme lo recuerdo, psiquiatra, que inventó una terapia llamada RED, que ha trascendido en torno a su manera de tratar a personas que tienen problemas psiquiátricos. Y él dice concretamente que la vida no tiene un significado especial ni intrínseco. Y esto es nada más para darles un ejemplo de las 250. Y dice él que lo menos que le puede calificar, el valor más bajo que le puede dar, o la palabra más suave que le puede dar más bien, es deprimente. Y sí, cuando uno escucha que estas cosas ellos han pensado, han desarrollado, porque son personas con trascendencia, son personas con estudios, son personas con cultura, son personas que esperaríamos un poquito más, ¿sí o no? Y tengo otros más. Aquí Gerald Frank dijo, en el esquema cósmico no veo ni sentido ni propósito. William Gasp dijo, la vida no tiene significado. Thomas Nagel dijo, me temo que el significado de la vida aún me elude. Joseph Heller escribió con resignación,
No tengo respuestas para lo que es el propósito de la vida, ya que no estoy buscando ninguna. Ese es el panorama de la sociedad en general. Ese es lo que la gente pensante, aún del siglo pasado y de este siglo, ofrecen a la sociedad. Ahora, cuando uno ve esas situaciones, ve una tragedia, la realidad, porque muchas personas del día de hoy, con esa educación, con esa preparación, están perdidas en el vacío. Pero ¿sabes qué es lo peor todavía? Que ese tipo de personas siguen influyendo, insisto, en muchísima parte de la sociedad y siguen llevándolas a esas mismas direcciones. ¿Cuál? Ninguna. Ninguna. Así de sencillo. Y ahora, el asunto es este. ¿Cuál es el resultado de ignorar? Y aquí ese es el postulado, el propósito de Dios, porque una de las cosas que tenemos que reconocer es que estas personas que he mencionado tenían un común denominador. No encontraron nunca propósito en sus vidas porque nunca buscaron respuestas en la persona de Dios. Es más, negaron a Dios en sus vidas. La mayoría de ellos, si no es que todos, y ahorita se me pasa la información, al menos eran agnósticos, pero la mayoría de ellos eran ateos. Y en ese estilo de vida les llevaba a ver que no hay para ellos razón real para vivir. Y uno pregunta, entonces, ¿qué haces aquí? Consumiendo mi oxígeno, ¿verdad? Si no hay ningún propósito en la vida, si no hay nada que hacer aquí, si no hay una razón por la cual y significado en la propia vida. Ahora, Salomón, en el libro de Eclesiastés, recuérdenlo, en la palabra de Dios, él dice que si no conocemos el propósito de la vida, esta nos va a parecer inútil. La vida va a ser pesada, la vida va a ser insatisfactoria. De hecho, dice que la vida será una vanidad de vanidades. ¿Todo? Dicho de otra forma, vacío, sin significado. Y está hablando, y digo, no voy a citar, no voy a ver las porciones, porque si no aquí sí nos amanecemos, o leer el libro de Eclesiastés es tremendo en ese sentido, desde la perspectiva netamente humana, lo que el hombre busca en los placeres, en el ver, en el comer, en el tener, en la fama, en el poder, porque todo eso tenía Salomón y dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y todo eso viéndolo desde la perspectiva netamente humana, desde luego, como cualquier ateo, como cualquier persona que simplemente trabaja para vivir o vive para trabajar. Porque hay quien trabaja para vivir y sí, pues dices, bueno, ¿qué hay de malo con trabajar para vivir? ¿Es necesario? Bueno, sí. Pero si esa es toda la razón de tu existencia, hay un problema. Hay un problema. Y todo por eso es pesado, monótono, fastidioso. Piensa un poquito en tu vida. Porque a lo mejor mucho de lo que está, la pesadez, las cargas que estamos llevando es por no encontrar o no entender ese propósito. Y por estar a lo mejor siendo atrapado, habiendo sido atrapado por lo que la generalidad de la gente asume en torno, ni siquiera pensar, ni siquiera buscar. Es más, algunos llegan a buscar el propósito de la vida en los placeres, en la diversión. Hemos hablado con gente aquí, hemos escuchado expresiones de personas acá que nos dicen literalmente, pues, yo estoy ya aquí, acabamos de regresar de un periodo vacacional de verano y fuimos a atender un asunto en el ayuntamiento y ahí ya están haciendo planes para las vacaciones. Acabamos de regresar, ¿no? Y ya están haciendo planes para las vacaciones y dicen, es que para eso trabajamos. Digo, estoy de acuerdo que la diversión y el descanso tiene su parte, pero si para eso trabajo, tengo un problema también. Es una vista muy corta y todos tenemos derecho a descansar. No estoy diciendo que no descanses, no estoy diciendo que no te vayas de vacaciones, pero si para eso vives, hay un problema. Y hay mucha gente que vive para un tipo de hedonismo. Vacaciones, música, viajes, placer, llámalo como lo llamas. Ahora dirán, pero ¿cuál es el problema si eso es normal en la sociedad? Bueno, cuando una persona busca en esas cosas satisfacer o encontrar propósito, siempre va a estar buscando más. Y al siguiente paso más. Y al siguiente paso más. Y la razón es porque se da cuenta que el vacío que le deja lo que ya logró es muy grande. Y necesita más para intentar llenarlo. Y busca, y busca, y busca, y nunca lo llena. El vacío será más grande y en aumento. Pero además de todo eso, cuando una persona aleja a Dios de su vida
y se dedica simplemente a, como dicen, bueno, es que no hay propósito en la vida, la criminalidad va en aumento en cualquier parte del mundo. Aún aquí en Europa. Dirán, no, bueno, a lo mejor en América, donde las cosas no son, la gente, digo, no tiene el nivel de educación que hay acá, pero veámoslo, la criminalidad no tiene que ver solamente con matar gente. La corrupción está por todos lados. Y de personas que pensábamos honorables, que ni nos imaginábamos, y ahí vienen los tabloides, ¿no? Vienen las noticias, las primeras planas en los periódicos y ahora en la web, ¿no? Fulano de tal hizo tal cosa, perengano está siendo juzgado por abuso sexual hace años de una menor, y otro nombre, sean varones, sean mujeres, y se robó tantos millones, y gente honorable, con educación, con oportunidades, que tienen más dinero del que se puedan gastar ellos, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, y como quiera, siguieron robando. Dices tú, qué necesidad, ¿no? Qué pena. Pero, la criminalidad no solamente tiene que ver con organizar para robar, para delinquir, para matar a alguien, no, tiene que ver con muchos aspectos. Pero también comportamientos irracionales. Uno charla con la gente y hablando de sus propósitos de vida, buscando, es curioso, ¿no? Como en el posmodernismo la gente se lanzó por la ciencia y decir, no, es que yo no puedo creer lo que no vea y lo que la ciencia no me pueda comprobar. Y de repente inclusive empezaron a inventarse cosas como la situación de la evolución que surge de la ciencia hipotética. No es ciencia realmente. Si se dan cuenta de los libros, inclusive las siglas tienen una H por ahí que refieren a una hipótesis que nunca ha sido probada, pero aquí escucho en la televisión un hecho probado. A ver, pero bueno, ese sería largo comentarlo aquí, pero ya en otra oportunidad hablaremos un poquito de esas cosas. Pero el detalle es pasamos del posmodernismo al metamodernismo, donde ahora la gente se arroja a leer el tarot, a buscar la suerte. Aquí es muy común, se despiden científicos o gente letrada que tenga suerte, es bien común. Bueno, para alguien científico tener suerte, pues simple y sencillamente como que no checa. O estar buscando en el ocultismo o en cuestiones, en la lectura de los astros, el ver la fortuna que les vendrá. Esa es la sociedad que hoy tenemos. Comportamientos irracionales, ajenos a lo que se dice que es la verdadera ciencia. Pero hay algo más. Algo que me llama mucho la atención. El suicidio en aumento. Fíjense, tal vez en países menos desarrollados, donde el desorden, la criminalidad, no sé por qué no puedo decirlo bien, va en aumento por rechazar a Dios y no tener un propósito claro en la vida. Y que uno dijera que en países más desarrollados o más educados o con otras oportunidades como los europeos, no se viera tanto eso. Hay una de las cosas que denota mucho justamente la ausencia de Dios en la vida y es el aumento de la tasa de suicidios. Se le llama la muerte silenciada. Déjenme decirles algunas cosas que simplemente para plantearles esta situación y esta realidad y que vean que no estoy inventando números o cosas, pero ¿saben que en el 2020 hubo 1,370 fallecidos por causa de accidentes automovilísticos aquí en España? Ahora, todos hemos visto los spots en la televisión donde se hacen campañas, ¿no? Para educar a la gente, para instruirles, se han cambiado los límites de velocidad, se endurecen las multas. ¿Para qué? Para intentar acabar con esto, que de verdad es lamentable. 1,370 vidas se perdieron tan solo en 2020, no sé, en 2021, por ahí saldrán pronto las cifras seguramente, pero las del 2020 son estas. Es lamentable, una sola persona sería lamentable. 1,370 es terrible, desde luego. Pero miren, en ese mismo año se registraron 3,941 suicidios. 3,941 suicidios y va al alza estas cifras. Y esas cifras son de casos corroborados. Hay muchos que no se sabe si fue suicidio o no.
Hay otros que ni siquiera se sabe. O sea que fácilmente podremos duplicar esa cifra. Y no hay el arrojo, no hay el aboco, no hay el enfoque, no hay el esfuerzo similar al que se hace para evitar los accidentes de tráfico. O sea, sí hay algo que se está haciendo. Y es más, en estos días empieza a moverse un poquito más. Pero no hay comparativamente, con tan solo con el problema de los accidentes mortales en el tráfico, con los suicidios en España, no hay hasta la fecha un esfuerzo similar ni económico, ni en difusión, ni en ayuda. Es algo terrible. Pero el punto es este. ¿Por qué la gente se está quitando la vida? Estoy hablando de España porque es donde vivimos, pero te podría dar las cifras de Japón, que son alarmantes. Una sociedad sumamente avanzada, pero muy sola, donde sienten una soledad tremenda, y uno diría, pero tienen de todo, y allá viven muy bien, y la verdad, salarios tremendos, y se están quitando la vida, y jóvenes. Muchos más de estos, no recuerdo, leí una cifra hace un tiempo, pero no quiero mencionarla por no, simplemente al no recordarla, no dar una cifra así nada más, pero mucho más que esto. Y es terrible, porque, una vez más, por la falta del propósito de la vida. Pero hoy deseo compartirles lo que es el propósito de Dios. El propósito de Dios inicia con su anhelo por nosotros, ¿saben? El propósito de Dios tiene que ver, y es ahí donde cambian las cosas. Y es ahí donde quiero que ver tú que ya eres creyente, que sepas una realidad. El entender esta verdad y el valorarla y el aquilatarla te va de verdad a proyectar de una manera distinta en este mundo. El saber que el propósito de Dios está marcado desde su plan eterno, lo dice el libro de Efesios, lo dice otras porciones, que Él planeó rescatarnos por la eternidad y que en Cristo tendríamos aceptación, tendríamos adopción, tendríamos redención. Le da una dimensión distinta a nuestra vida. Y yo quiero compartirles algunas cosas. Y primero que nada, bueno, algunos de ustedes traen su ejemplar de la Biblia, pero me tomé la tarea que ponerlos acá para que lo podamos ir leyendo los que no traigan un ejemplar de la Biblia. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice sencillamente: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que, y otra vez, todos. ¿Se dan cuenta los dos extremos aquí? Ninguno y todos. Ninguno y todos. Ninguno perezca, pero todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuál es el anhelo de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? Su anhelo sería que todo ser humano se arrepintiese para estar con Él, fuera alcanzado, fuera redimido. Él no quiere que nadie perezca. Ese es el propósito de Dios en la salvación, que nadie vaya a la condenación. Ahora piensen esto. ¿Por qué requerimos una salvación? ¿Por qué requerimos ser salvados? Y tal vez uno de los graves problemas del ser humano actualmente que no buscan el propósito de Dios para sus vidas es que no saben que están en peligro. Es que no saben que están en peligro. Y que la misión, el esfuerzo que estamos haciendo aquí es simplemente para que escuchen que hay un camino, simplemente para que tomen, hay una soga escarlata que puede dar perdón y salvación, que simplemente vean y recuerden que hay una cruz que todavía está ahí, un sacrificio que Dios hizo a favor nuestro para dar sentido a nuestras vidas y entender, desde luego, que el propósito de Dios no es que la gente sea llevada a la condenación, sino es que la gente se arrepiente y pueda tener un lugar con Él. Ahora, la razón de la necesidad de esto. La Escritura dice que estamos en una misión de rescate por la condición que tenemos, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos son todos? Ustedes menos yo, ¿verdad? No, todos, me incluyo. Los que nos ven menos yo, no, todos. Los que nos ven a través de las redes, sí, todos pecaron. Pero ¿cuál es el problema? El pecado es común, ¿no? Bueno, aquí en España decir que es un pecador suena fuerte. Ya estaba entendiendo más cuando intentamos compartir del Señor con las personas. Se esquivan por todos lados porque en general, al menos ustedes me pueden corregir si no, hay
Hay la sensación de que un pecador es alguien que comete pecados demasiado escandalosos, demasiado bajos. No, yo no soy tan malo, piensa la gente. Yo no cometo adulterio, yo no, etcétera, ¿no? Pecados escandalosos de ese nivel. Pecados respetables, ¿no? Bueno, orgullo, bueno, sí, ¿verdad? Chisme, bueno, tal vez, ¿no? Ese como que ya cae en algo de escandaloso, ¿no? Pero casi siempre esa idea de que una persona pecadora es de lo peor. Bueno, te tengo noticias. Somos de lo peor. Pero no, ¿por qué? Porque si yo no soy adúltero, no tengo que ser de lo peor. Si yo no soy homicida, no soy de lo peor. Para Dios, el simple hecho de que hemos dicho una mentira, ya somos de lo peor. Porque la medida no es el tipo de pecado que hacemos. La medida tiene que ver con la santidad misma de Dios contra nuestra falta, la perfección de Dios contra nuestra imperfección. Y ahí todos pecamos. Y miren, y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. No porque tú no te sientas pecador, Dios no te ve pecador. No porque tú no te veas pecador, Dios no te ve pecador. Y aunque en tu concepto y comparativamente con otros no seas tan malo como otras personas, la Escritura nos muestra que somos lo suficientemente malos como para que Dios me llame pecador y para que Dios me diga, no te alcanza para estar en mi gloria. Estamos destituidos de su gloria. Y hay dos aspectos de estar destituidos de su gloria que nada más les menciono rápidamente. Destituido de su gloria básicamente primero tiene que ver con que no reflejo su gloria. Primero, Adán y Eva cuando fueron creados fueron inocentes. Perfectos, vivían sin pecado, reflejaban y tenían comunión perfecta con Dios y reflejaban su gloria, pero al momento que se rebelaron con Dios, poniendo en duda su palabra y desobedeciendo a su mandato, en ese instante dejaron de reflejar el carácter de Dios. Fueron destituidos de su gloria, fueron echados de su gloria, de esa comunión que Dios quiere que volvamos a tener y que también otra vez podamos reflejar su gloria misma. Su misma gloria. Es el propósito de Dios, propósito de vida. El hecho de que tú y yo podamos ver lo que somos y la necesidad que tenemos. ¿Para qué? Para poder tener la ayuda que Dios nos ofrece. Porque mira, ustedes conocen esa porción. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora déjenme decirles algo. ¿Qué tanto valoras la cruz? ¿Qué tanto valoras esa expresión? Piénsalo un momentito. Mas Dios muestra su amor. La gente se pregunta, ¿Dios? La gente se pregunta, ¿me ama? No, ese es un chiste. Si me amara, no pasaría esto. Y dan una lista larga. Y no se dan cuenta que esas cosas que señalan que pasan porque justamente la naturaleza que el ser humano posee nos lleva a tener ese tipo de consecuencias. Y podríamos todos dar aquí razones. Y podríamos hablar de situaciones, desgracias, aún de gente que pensábamos que no tenía que actuar de tal forma. Pensábamos que no tenía que hacer tal situación. Pensábamos que son personas limpias y puras y desgraciadamente nos hemos llevado una sorpresa. Decimos, nos han fallado. Bueno, ellos fallaron a Dios, a nosotros no. Porque así como ellos han fallado, nosotros hemos fallado en muchas otras cosas también. Y si pusiéramos, desde luego, una forma de empezar a velar esas cosas, a lo mejor nos sonrojaríamos, nos cerraremos la boca y decir, no tengo nada que decir. Y por eso mucha gente también no se anima a corregir a alguien porque dicen, es que yo digo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra, ¿no? Y la realidad está en que si fuera así la cosa, pues sí, nadie puede hacer absolutamente nada. Se les olvida que cuando Cristo habló de eso, dijo concretamente, el que esté libre de este mismo pecado, eso es a lo que se refería, tire la primera piedra, y aún tenía que ver con justamente apelar a su conciencia de que lo que estaban haciendo era totalmente, no solamente injusto, sino que la intención no era hacer cumplir la ley, era tenderle una trampa al Señor. Eso era lo que estaban haciendo y por eso el Señor les respondió de esa manera. Pero bueno, vamos más adelante. Pero les decía, piensa en la cruz. Piensa en este amor mostrado en la dádiva de Dios, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún lo que somos, ¿qué somos? Cristo murió por nosotros. Él dio su vida. Piensa en eso un momento. Y piénsalo de veras, porque a veces
nos acostumbramos tanto a escuchar estas verdades, nos acostumbramos tanto que llegamos a ser religiosos nada más. Personas que saben que sí, Cristo murió. Es más, podríamos salir aquí a la calle, aquí en Toledo, y preguntar aquí en Avenida Europa, ¿cree usted en Cristo? Y yo estoy seguro que un porcentaje importante nos dirían que sí. ¿Es usted creyente? Me han dicho, yo soy creyente. Es más, cuando testificando a alguna persona, me dice, es que yo también soy creyente. Y ya le pregunto, ¿y en qué crees? Y algunos no me saben decir muy bien, pero creen. ¿Qué crees? No estoy preguntando de esa forma. La realidad está en que muchas veces tú y yo no vamos adelante con el propósito de vida porque no valoramos lo que Dios ya mismo nos ha dado. ¿No te das cuenta la santidad tan hermosa, preciosa, pura del Señor, que vino a hacerse hombre en esta tierra? Y vino, mira, escúchame bien, cuando estaba en la cruz del Calvario, tomó nuestra maldad. Tomó tu maldad, la maldad de todo el mundo, y la puso en su cuerpo. Pero déjame decirte algo más. Fue ajusticiado con la ira del Padre por esa maldad que él no había cometido. Tu maldad, mi maldad. Y cuando uno piensa en eso, te tienes que dar cuenta que dices tú, oye, la realidad está en que, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo le estoy correspondiendo a ese amor innegable que Dios me ha otorgado? ¿Saben? Muchas veces nosotros en nuestra vida infravaloramos, sino subvaloramos, menospreciamos, más bien quiero decir, esa cruz. Porque no te das cuenta que eso lo hizo para traerte a sí mismo, para redimirte, para comprarte, para hacerte suyo, para que fueras aceptable para Él. Porque de otra manera no seríamos nada aceptables para Él. Cero aceptables. Ahora, piensa conmigo un momentito. Esa cruz, ese ser perfecto, Dios en la carne, sufriendo un momento terrible. Simple y sencillamente por pensar en que tú no tuvieras y yo no tuviéramos que sufrir la eternidad de la condenación, del infierno. Y para poder llevarme con Él, para participar de esa gloria otra vez, para estar con Él por la eternidad, para poder vivir cumpliendo ahora, mientras llegamos allá, el propósito por el cual Él nos ha rescatado en este mundo. Porque fuera de esa cruz, ¿qué es lo que vale más para nosotros? Además de eso, si se cambia eso en algún momento, miren en torno al propósito de Dios, que es la salvación. Dice en 1 Timoteo 2, versículos 3 al 6, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cuántos hombres Dios quiere que sean salvos? Él quiere. Ese es su deseo. Pero lamentablemente falta la respuesta del hombre. Siempre tenemos que enfatizar esta verdad, porque a veces, y más en tiempos como el que vivimos, donde mundialmente se hace un énfasis desmedido en la predestinación y en la elección, donde el que va a ser salvo va a ser salvo, el que no va a ser salvo no va a ser salvo, como si Dios hubiera determinado tiránicamente quién iría a la condenación y quién no. Recordar una cosa, estos pasajes que como ya hemos dado cuenta, sí, el anhelo de Dios es por todos. Sí, Cristo murió por todos, pero es verdad que no todos, y Dios lo sabe también, y en su presencia Él sabe. Por eso hemos sido llevados en Él, predestinados en Él para ser aceptos, para ser santos, para serle agradables, como dice el libro de Efesios. En Él. La salvación, cuando una persona, dice el libro de Efesios capítulo 1, versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y volveremos a ese pasaje más tarde. Pero ahí el apóstol Pablo nos marca ese momento. Nunca marca un asunto donde se elimine la responsabilidad del hombre de
responder por medio de la fe al Señor, sino todo lo contrario. Una y otra vez Pablo hace la comparativa de las obras y el creer con fe. Mas creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Y la fe de Abraham se le reconoce como su fe. Claro, Dios se la dio, desde luego, y Dios nos creó a todos con la capacidad de creer. Y la fe no es una obra, es una actitud. Y Pablo en toda su disertación en Romanos, en Efesios, nos muestra una realidad. Hace una comparativa entre lo que es la obra y buscar la justicia de Dios a través de nuestras obras que no lograremos, y la justicia de Dios que es lograda por medio de la fe, que es un don de Dios y que finalmente por eso Él recibe la gloria de toda la salvación, porque Él es quien la logra de principio a fin, porque Él es quien nos da eso, pero nos da esa en su soberanía la libertad de elección, pero Él anhela. Su anhelo, su propósito es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. No debería decir den, sino se me fue un dedo por ahí, en rescate por todos. El propósito de Dios para tu vida y para mi vida no solo es que te quedes con propósitos para un año, sino que abraces el propósito de Dios de la vida, que es la salvación del hombre. Dios quiere de verdad alcanzar al ser humano, y la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros en congruencia o en correspondencia, en respuesta a esa realidad? Pasan los días, pasan las horas, pasan los años. Fíjense, hace unos días, creo que fue el domingo que estaba enseñando, ya no recuerdo, el domingo que estamos analizando el Evangelio de Juan. Y es algo interesante que cuando Cristo confronta a la mujer samaritana y ella cree, ella va y cuenta lo que fue su encuentro con el Señor. Y luego los samaritanos creen, dice la Biblia, por la palabra de ella. Pero luego vienen a ver al Señor, y otros muchos más creen, y luego le dicen a ella, no solamente creemos por tu palabra, sino que ahora sabemos por la palabra del Señor. Y es interesante subrayar esto, porque el asunto de el que la gente puede llegar a conocer la salvación en Cristo no es solamente tema de testimonio, como algunos lo interpretan, decir, vivir una vida que agrade al Señor. No basta. Es como el que cree que una persona puede ser salva nada más por medio del testimonio de la creación. ¿La creación da testimonio de Dios? Sí. ¿Sabemos que Él existe? ¡Claro! Pero ese testimonio es insuficiente para que alguien conozca a Cristo como Salvador. Por varias razones. Una de ellas es porque aunque esta creación que es preciosa está infectada ya por el pecado, pero no puede comunicar la cruz. Asimismo, tu vida, mi vida, que la gente pueda ver que somos personas honorables, respetuosas, cívicas, que ayudan, que son altruistas, que lo que tú quieras. Y de repente nos abochorra y como decimos, nos sobrecoge cuando vecinos nuestros nos tratan muy bien y nos respetan, nos quieren, nos dicen frases, ¿verdad? Que de verdad me humillo ante el Señor cuando escucho lo que nuestros vecinos dicen de nosotros y nos llenan de flores, decimos de México, ¿no? Espero que no para la tumba, ¿verdad? Pero bueno, nos llenan de flores. Pero eso me produce un temor reverente. Qué bueno por un lado, pero para ellos es insuficiente eso para ser salvos. El que vean un buen testimonio, el que digan qué bonita familia, qué tremendo matrimonio, qué lo que sea, no sirve de nada. Bueno, de algo para abrir sus ojos, al menos a preguntar o generar inquietud. Pero el punto principal es que van a creer por la palabra que les comuniquemos. La palabra del Evangelio. La palabra que lleguemos a hablarles. Porque no hay otra forma. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios que tenemos que anunciar. La palabra. Ahora, el propósito de Dios en la salvación. El propósito de Dios es la salvación, pero aquí hablamos de el propósito que hay en la salvación. ¿Cuál es ese propósito en la salvación? Mucha gente siente que no es amada, ¿saben?
Mucha gente se siente rechazada. Pero quiero decirte algo hoy. Dios no solamente nos ama, lo demostró, ya hemos leído y lo sabemos históricamente, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros, sino que Él también te acepta en Cristo, pero Él también te adopta en Cristo. Y hay que darnos cuenta de ello. La sociedad en general, con excepciones, a veces nos hace sentir vacíos. Sin embargo, Dios te dice, yo te amo, yo te busco. Yo quiero que de verdad te des cuenta que vales para mí al punto que he dado a mi Hijo por ti. Cristo mismo dice, y tienes que reconocerlo cuando te sientas rechazado y que a nadie le importas, el Señor te dice, yo te amo y entregué mi vida por ti. ¿Alguno de ustedes recuerda aquel himno que dice, mi vida di por ti? Mi sangre derramé. Bueno, luego nos confronta ese himno, ¿verdad? Que has dado tú por mí. Lo podemos cantar repetitivamente y puede ser que no signifique nada para nuestra vida cuando no valoramos lo que el Señor sí ha hecho por nosotros. Ahora, no me gusta, a veces puede sentar que uno está manipulando diciendo, pues Él te dio, yo debo darle. Yo creo que uno cuando valora lo que el Señor nos ha dado, queremos corresponderle, eso sí. Puede un predicador esforzarse y plantearnos y hacernos sentir compungidos. Pero la pregunta es, fíjense, yo puedo decir que yo vine a España porque amo al español, a la gente que vive en España para proclamar el Evangelio. Y déjame decirle unas cosas, a veces no los amo muy bien, y menos cuando son medio groseros conmigo, pero la mayoría han sido muy buenos, quiero aclarar, Pero estaba repartiendo invitaciones. Y cuando le di la invitación a un joven, bueno, no joven, era mayor que yo creo, porque sí. Yo creo que, bueno, joven, más o menos de mi edad, joven, ¿verdad? Es más o menos por ahí. Y me dice, ¿es de Cristo esto? Digo, sí, porque era justamente para la actividad anterior de los villancicos, la cantata que íbamos a interpretar por aquí. Y dice, no, yo no quiero nada de Cristo. Y empezó a blasfemar y decir, yo Belcebú y el diablo y a gritar, ¿no? Y no muy amable. Y digo, bueno, si no quieres no pasa nada. Aunque precisamente por eso, y le decía a mi hija, creo que Laura también, debía haberle dicho, pues precisamente, aún a pesar de eso, esto es para ti. Y tú lo necesitas. No se lo dije. De repente el momento, ¿no? El grito. Pero ¿saben qué fue el asunto? Que siguió gritando. Pasó al otro lado de la calle donde yo estaba y seguía gritando. Entonces yo estaba intentando hablar con otras personas y ¿saben qué pasaba? La gente pues se espantaba y se iba. ¿Por qué? Porque pues ¿qué está pasando aquí? Entonces, pues es obvio, eso hace sentirse y dices tú, pues no amo mucho a este amigo, ¿verdad? Y si hubiera vivido en mi barrio ya en México, quién sabe qué le hubiera pasado, ¿verdad? En mis tiempos de no creyente, ¿no? Mejor no lo pensemos, ¿no? ¡Qué barbaridad! Sí, ¿qué quiero ilustrar con esto? Nuestro amor a veces no es suficiente. Por eso yo te quiero proponer algo que es mucho más grande. Pablo dijo, el amor de Cristo nos constriñe. No es mi amor por la gente la que me trajo a España realmente. No es mi amor por las personas perdidas, aunque sí hay algo de eso. No van a pensar que no, sí lo hay. Pero eso a veces es insuficiente. Y es más, si les dijera otros momentos que he pasado, porque procuro con casi, no diario, mentiré si diario, pero con frecuencia salir a las calles, estar repartiendo folletos, estar repartiendo invitaciones para venir a estas reuniones, y les diría que muchas respuestas son negativas. Y no solo negativas, que claro, nadie está obligado a venir, que venga quien quiera. Pero a veces las respuestas son groseras, agresivas. Y a veces, pues, tu amor por esas personas, tu nivel de amor baja un poquito, ¿no? Digo, somos seres humanos. Pero ¿qué es lo que me saca a la calle otra vez? ¿Qué es lo que nos hace alquilar este espacio? No el amor a la gente. El amor a un Dios que lo dio todo por mí. El amor a Cristo que sufrió lo que yo merecía. El amor del Dios perfecta que tomó mi lugar en la cruz y sufrió la ira del Padre para que yo no tuviera que sufrirla.
¿Se dan cuenta? Es diferente. El propósito de esta vida es que conozcamos a Dios. El propósito de Dios en la salvación también es adoptarnos y aceptarnos en Cristo. Dios quiere hacernos que sepamos que somos sus hijos, y Dios quiere que hacernos parte de su familia y que sepamos que somos aceptados en Él. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, en Cristo. Y eso es, y hermanos, siempre que lean este pasaje de Efesios 1, hay que tomar mucho cuidado con esta frase en Cristo, porque es lo que le da el sentido, para que entendamos desde luego lo que tiene que ver con lo que nos ha escogido en Él, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dos cosas aquí. Fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos. El que está en Cristo es hijo de Dios. Ese es el plan de Dios. Eso fue lo que Él urgó en la eternidad, que el que estuviera en Cristo fuera hecho su hijo, adoptado en Él. Pero también no solo eso, sino que también para que fuéramos aceptados en el amado. Ahora piensen en esto. Cuando remontamos nuestra mente y recordamos lo que fue la ofrenda de Caín de Abel, ¿se acuerdan que Dios vio con agrado y aceptó la ofrenda de Abel? Y alguno estaba diciendo Caín, ¿verdad? Por ahí. Pero no aceptó la ofrenda ni vio con agrado a Caín. Él traía una ofrenda. No fue aceptable su ofrenda. ¿Por qué? Porque no era de acuerdo a los términos divinos. Para poder tú y yo llegar con libertad a Dios, tenemos que llegar a través del medio correcto. Y en ningún otro hay salvación, dice la Escritura, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Jesucristo, hombre. ¿Y qué dice? Ustedes lo saben muy bien, Juan capítulo 14, versículo 6. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Él. Hay que acudir en Él. ¿Cómo sé que soy de los elegidos? Porque estoy en Él. ¿Cómo sé que soy de los escogidos? Porque fue en Él. No fue un acto arbitrario. Fue el hecho sencillo de que tú te arrepentiste y estás en Él. Y en la presciencia de Dios, ese conocimiento anticipado sabía que los que estaban en Él, su plan era que fuéramos aceptados, fuéramos adoptados, fuéramos hechos para la alabanza de su propia gloria. Ahora, el propósito de Dios en la salvación pasa al propósito de Dios en la santificación. Ahora, piensa conmigo un momentito, ¿para qué te salvó el Señor? ¿Para qué nos ha salvado el Señor? Y aquí voy hacia el final, hermanos, ténganme paciencia. Piensen conmigo un momentito, ¿para qué nos salvó? ¿Sabes? Se habla de 3 llamados que Dios hace al ser humano. El primer llamamiento es a la salvación. Nos invita. Es más, con dolor le decía a los fariseos: y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Porque no querían creer, porque no querían acudir, otra vez remarcando la responsabilidad humana. No queréis venir a mí. El que quiera venir, venga y beba del agua de la vida, dice el Señor. El que quiera, es su anhelo. Es el primer llamado que Dios hace al arrepentimiento. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero el segundo llamamiento es a la santificación. Y esto es ser apartado para Dios y para su propósito en nuestras vidas. Así de sencillo. Ser apartado para Dios y para su propósito. Es el proceso en el cual tú y yo nos acercamos más a Él. Nos alejamos más de un sistema que va contrario a su palabra, contrario a sus principios, y nos acercamos más a Él para cumplir con su propósito en nuestras vidas. Y Él nos santifica con el Espíritu Santo en primera instancia, con la presencia en nuestras propias vidas. Ya les había citado este pasaje en Efesios 1:13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis
sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Su presencia nos aparta, nos marca, nos hace suyos. Dice, eres mío. Nos acepta desde luego en el amado y nos pone. El Espíritu Santo nos sumerge en la persona de Cristo, nos aparta para Él. Somos parte ahora de Él. Ahora piensen esto. Pero a veces no nos vemos como que somos muy parte de Él, ¿no? Y justamente la santificación tiene ese propósito. Que no solamente seamos apartados del mal, sino que seamos apartados para Él y que podamos reflejar lo que Él es. La santidad no se completa con que una persona diga, ya no voy a mentir. Son buenos propósitos esos para Año Nuevo. Pero ¿sabes? El día 2 de enero ya estás mintiendo otra vez. El día 6 de enero otra vez. Y más si tienes hijos, ¿verdad? Por aquello de los Reyes Magos, ¿verdad? Por aquello de las cartas y por aquello de otras cosas. No vamos a dar más detalles para no ofender a nadie, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que aquí no hay niños pequeños, ¿verdad? A ver quiénes nos ven por ahí, ¿no? Pero bueno, que se le olvidó, que se atravesó, que se le ponchó la llanta al camello y cosas así, ¿verdad? Ya llega el 6 y ya tenemos ahí problemas, ¿no? Y nos damos cuenta, ¿no? Que cómo se arma aquí el asunto tan fuerte en España, ¿no? En la televisión y diciendo en la radio, yo venía escuchando ese día y que tenemos la noticia que vimos los Reyes Magos por aquí, por allá, y haciéndolo con toda la seriedad del mundo. Digo, bueno, está bien, es como una película, ¿no? Sencillamente, vamos a tomarlo así. Pero hay otras cosas que son, digo, esas son cuestiones de tradición, no pasa nada, bonitas, inclusive. Yo recuerdo que yo esperaba a los Reyes Magos con ilusión, aunque luego cuando veía lo que me traían ya se me quitaba mucho la ilusión, ¿verdad? Cuando les pedía una bicicleta, luego me traían un payasito malabarista, ¿no? Por ejemplo, los Reyes Magos andaban en crisis en aquel tiempo, ¿no? O que les pedía una pistola y me traían... Ay, ya ni sé, ¿verdad? Creo que una pelota, ¿no? Y no crean que una pelota, un balón marca buena, ¿no? No, una pelota de plástico ahí, que esas que se rompen rapidito, ¿no? Cosas así, pero bueno, es otra historia. Pero el Espíritu Santo, con Él sí nos aparta. Con Él nos aparta, pero cuando yo nada más digo, dejo de hacer esto y no me aparto hacia Dios, truncamos ese proceso. El propósito de Dios para nuestra vida es la santificación. Y la santificación no es andarnos dando golpes de pecho. Es reflejar quién es Él. Y es estarnos preparando en ese proceso para poder vivir para Él de verdad. El cristiano verdadero es un grupo de creyentes que han sido llamados fuera para ser parte de Él. Y Él nos santifica también por otro medio. Y no se nos olvide esto. Nos santifica con la palabra de Dios. Ustedes conocen bien Juan 17:17 y una de las peticiones de Cristo antes de ser muerto, llevado, aprendido, traicionado por el Iscariote para ser después crucificado. En las instrucciones finales que da a los apóstoles, una de ellas fue esta en su oración. Orando al Padre por sus discípulos y los que habríamos de creer en Él por la palabra de ellos, santifícalos en tu verdad. Y nos dice, por si a alguien no le queda duda de qué es la verdad, tu palabra es verdad. Cuando tú y yo dejamos que la Escritura esté obrando en nuestras vidas, Él nos va transformando en nuestra manera de pensar. Él nos va ayudando a poder vivir de acuerdo a sus principios. No solamente a dejar la maldad, sino a vivir la verdad. Piensen en eso. Porque yo puedo dejar de mentir. Pero si no vivo la verdad, de nada me sirvió abandonar la mentira. Y cuando digo vivir la verdad, es vivir el tipo de vida que Dios me llamó a vivir. Y no solamente es abandonar la verdad, la mentira, perdón. Abandonar la mentira. Sino hay un sinfín de cosas que podríamos decir desde la estructura de la familia, el trabajo en casa, su iglesia, la salvación de otros, la edificación de otros, que nos demos cuenta cómo es que Dios quiere que esas cosas funcionen, lo que tiene que ver con nuestra vida. Porque no nada más es decir, bueno, es que yo no peco en esto, y podemos a lo mejor palomear, como dicen acá, marcar, ¿no? Palomear, decimos en México, marcar la palomita, ¿verdad? Una palomita. Y todavía no puedo aprender cómo dicen acá, Mariano, ayúdame. Marcar nada más, ¿vale? Porque en la escuela también dicen otra cosa, ¿no? O sea, la de sí, es un tic. ¿No? ¿El tic no es bueno, pero bueno.
¿También? Bueno, ahí está. Perdón, confusión, ¿verdad? Ahí estoy aprendiendo. 9 años en España y todavía no aprendo esas cosas, ¿verdad? Tenía que meterme a estudiar otra vez a la escuela y todo para poder aprender esos detalles, ¿no? Pero bueno, ahí vas tú marcando. No miento por la gracia del Señor. Qué bueno que ya no me enfado, que al punto que me controle la ira y que diga tonterías. Ya no digo maldiciones. Qué bien. ¿Qué más podemos agregar a eso, verdad? No le tengo envidia a mi vecino, ¿verdad? Aunque tengo un mejor coche que yo. Ah, qué bueno que no tienes envidia, ¿verdad? Yo no sé. A lo mejor ya estás palomeando, marcando todo eso y dices, todo bien, pero ¿estás viviendo la verdad? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La santidad, tenemos que recordar, es posicional, un aspecto de ella. El Espíritu Santo nos lo da al ponernos en Cristo. Cuando Él llegó, como ya hemos leído anteriormente en Efesios 1, 13 y 14. Pero también la santificación es progresiva. Y esta tiene y requiere que la palabra de Dios nos vaya conformando a la imagen de Cristo. Pero no la entiendo, puedes decir. No sé si lo escuchamos en una predicación o lo leí por ahí recientemente para ilustrar cómo puedo yo obedecer a esto aunque no entienda la Escritura. Se dice que un chico estaba justamente, no sé, haciendo sus deberes y de repente su papá le dijo que siguiera leyendo la Escritura para su bien, pero él decía, es que papá, no la entiendo. ¿De qué me sirve que la leas si no la entiendo? Bueno, es obvio que si la entendieras tendrías mucho más fruto, es obvio que sí. Pero el papá le dijo, mira, coge ese balde, ese cubo que usan para echar la ceniza, ¿verdad? De la leña, de la chimenea, y ve y trae agua en él. Pero ese cubo está muy sucio, ¿no? Y con algunos, digo, no es precisamente sellado, va y coge el agua y viene de regreso, y cuando viene llegando, y cuando llega y la trae a su papá, ya el cubo estaba vacío. Esto no sirve, ¿no? Ve otra vez y trae agua y va y llegaba y vacío. Y va y llegaba y vacío. Y se da por decir, no, esto no sirve. Le dice, momento, ve el cubo. ¿Cómo estaba cuando empezaste? Sucio, lleno de ceniza. ¿Cómo está ahora? Pues si bien no está perfecto, pero está mucho más limpio. Y eso es lo que pasa con la palabra de Dios en nuestras vidas, hermanos. Que aunque hay cosas que no entiendo, como quiera, ese pasar la palabra de Dios en mi vida paulatinamente va limpiando mi vida. Y ahora qué bien de las cosas que sí entiendes, porque te aseguro que hay muchas que sí entiendes. Y como diría Mark Twain, no es lo que no entiendo de la Escritura lo que me preocupa, sino lo que sí entiendo. Porque es obvio que eso es lo que tendría que estar incorporado en mi vida de una manera más pronta. Ahora, nos santifica, y aquí termino, para que cumplamos con nuestro propósito de servicio. Porque Dios nos llama a la salvación, su propósito es salvarnos, adoptarnos, redimirnos, comprarnos para Él. Su propósito es hacernos suyos y que nos sintamos suyos y que reflejemos quién es Él en la santidad. Pero su propósito también es que cumplamos con el servicio para el cual Él nos ha diseñado. Todos nosotros, sin excepción. El Creador nos diseñó con un propósito. ¿Cuál es este? Mira el capítulo 2, versículo 21 de 2 Timoteo. Así que si alguno se limpia de estas cosas, y si vemos el contexto, son estas cosas que deshonran, será instrumento para honra. Instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Me salva, me santifica y me hace útil. Me salva, me santifica y me hace útil. ¿Útil para qué? Toda buena obra. ¿Se acuerdan lo que dice Filipenses 1? Creo que es el versículo 6 o 16. 6 debe ser. Aquel que empezó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La buena obra. ¿Cuál buena obra? La salvación y la edificación. Yo quiero animarte a que cada vez que leas en la Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, el que Dios te está preparando para que haga la buena obra, para que seas
apto para buenas obras, para que andes en buenas obras, como dice Efesios 2, por cierto, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Siempre que leas esas frases, recuerdes una cosa: estas buenas obras no son el hecho de que le lleves la compra a una persona que no puede, aunque puedes hacerlo. Estas buenas obras no es que le des mucho dinero a aquel que no tiene y que le ayudes, ¿verdad?, en una necesidad grande, aunque puedes hacerlo si lo deseas, claro. Si Dios ha puesto eso en tu corazón, te ha dado para que puedas dar, adelante. ¡Qué bien! Pero esas no son las buenas obras a las que se refiere. Casi siempre la gente confunde las buenas obras que Dios habla, como por ejemplo, concretamente en Mateo capítulo 5, así alumbre vuestra luz sobre los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y pensamos en buenas obras, hacer el bien. ¡Qué bien! Pero las buenas obras que Dios nos llama a hacer y nos está preparando para hacer es para que podamos ser verdaderos ministros de la palabra. Para que la buena obra que hagamos es abrir la Escritura y comunicar el Evangelio. Abrir la Escritura y ayudar a un nuevo creyente a crecer en el Señor, a crecer en santidad, a prepararlo a Él para la buena obra que Dios nos llamó a hacer. Y la pregunta aquí es sencilla y es obvia para nosotros que conocemos al Señor. ¿Qué tanto he valorado el amor de Dios desplegado en la cruz? De tal manera que he dejado mi vida en el altar para que Él, apartado con Él, me ayude a crecer, a ser santificado, para después ser convertido en ese instrumento de honra. Instrumento de honra para Él. El propósito, no del 2022, el propósito de vida para el creyente en Cristo Jesús. Pero para que ese propósito sea mío, tengo que estar en Cristo. Y siempre animamos que si alguien no está en Cristo, puede hacerlo. ¿Cómo? Arrepintiéndose y confiándole a Cristo. Arrepintiéndose, ¿por qué? Como hemos expresado, por nuestro pecado. Nos condena delante de Dios. Arrepentidos, ¿por qué? Porque hemos sido rebeldes contra Él. Confiando en Él, ¿por qué? Porque Él puso su vida llevando tu castigo, mi castigo en su cuerpo. Y se levantó victorioso de la tumba. Y Él lo único que te pide es que ese arrepentimiento lo lleves por medio de la fe y le pidas perdón y salvación. Y Él te lo da. Pero es un asunto que Dios espera que tú definas con Él. Y si ya lo has hecho, que sigas creciendo, que sigas sirviendo, que te des cuenta que esta vida un día terminará. Y un día estaremos delante de Él para rendirle cuentas de todo lo que ha sido nuestra vida. Y la pregunta sencilla es, ¿qué cuentas daremos? ¿Cuánto nos divertimos en los viajes? ¿Cuánto ganamos en los negocios? ¿Cuánto desperdiciamos nuestro tiempo en cuestiones vanas? Ahora, insisto, no piensen que solo trabajar y no, Dios también quiere que descansemos, Dios también quiere que disfrutemos, Dios también quiere que tengamos esparcimiento. Tiene su lugar, pero esa no es la razón de nuestra vida. Estamos aquí para algo mucho más grande, que es que Él sea conocido, que es que la gente se arrepienta, que es que puedan conocer al Señor, el que quiera, porque la invitación sigue abierta, el que quiera, venga y beba. Queremos compartirles para terminar una canción, mi esposa y yo, y sí te voy a pedir que te pongas de este lado, hija, si quieres apagarle ahí, por favor, hija, porque si no, no voy a poder. Y nada más termino diciéndoles estas palabras. El Señor nos salvó, y te puede decir te salvé porque Él nos salvó, te salvó por su cruz, por su sangre, por su muerte y resurrección. Él nos selló con el Espíritu Santo, y por lo tanto, como dice 1 Corintios 6, 19 y 20, ahora somos suyos doblemente. Le pertenecemos por derecho de creación y le pertenecemos por derecho de redención. Nos compró con su sangre. Y ahora Él simplemente dice, deseo que seas un instrumento útil. Hermanos, que este 2022 lo arranquemos bien, pensando no en un propósito para un año, sino en el propósito de vida que Dios nos ha dado.